Cuba Información. ...17 de diciembre de 2015 se cumple un año de aquel histórico 17 de diciembre del 2014 en que los presidentes de Cuba y de Estados Unidos hablaban a sus respectivos pueblos de manera simultánea por televisión, anunciando el inicio del diálogo entre ambos gobiernos después de más de 50 años de ruptura de relaciones diplomáticas de manera unilateral por parte de Estados Unidos. Y allí el presidente de Estados Unidos reconocía ante las cámaras el fracaso, no ha funcionado, decía, de una política de guerra contra Cuba durante todos estos años. Además lo definía como una política de guerra fría. Bien, en este tiempo han ocurrido varias cosas. Se han reabierto las embajadas entre ambos países, se han restringido por parte de Estados Unidos algunas de las sanciones al comercio, muy pequeñas. Se han aumentado las posibilidades de viajar a Cuba por parte de ciudadanos y ciudadanas de Estados Unidos. Hay 12 categorías de personas que pueden viajar en grupo a Cuba, no de manera, digamos, no por un viaje turístico, que sigue estando prohibido, pero es cierto que ha aumentado el número de personas de Estados Unidos que han visitado Cuba. El gobierno de Estados Unidos ha retirado a Cuba de la lista que ellos fabrican cada año de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo. Recientemente se anunciaba que el correo postal entre ambos países se va a reanudar, pero hay que decir poco más, es decir, son básicamente gestos, algunas medidas de tipo diplomático, pero la esencia, la reivindicación central por parte de Cuba y del gobierno cubano, que es que se levante el bloqueo a Cuba, sobre eso ha habido muy pocas decisiones y realmente sigue en su máxima expresión. Recordemos que en el año 2009, en julio, el 14 de julio del año 2009, el gobierno de Cuba llevaba una agenda de reclamaciones al gobierno de Estados Unidos, de las cuales solamente dos, que es la libertad de los 5 presos cubanos durante 16 años y la exclusión de Cuba de la citada lista de países patrocinadores del terrorismo, se ha cumplido. El resto, entre ellas la derogación de la ley de ajuste cubano, por supuesto de las leyes del bloqueo o la devolución de Guantánamo, de eso no ha habido ningún paso por parte de Estados Unidos. Bueno, pues vamos a hablar de todo esto, vamos a hacer un balance y sobre todo vamos a celebrar aquel gran acontecimiento que es la libertad de los 5 compañeros por los que tanto luchamos en Cuba Información y en el movimiento de solidaridad con Cuba. Buenas noches, Lázaro. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía con nosotros, a todos los movimientos de solidaridad también con la Cuba revolucionaria. Y efectivamente es un momento de recordación, de alegría, de infinita felicidad, porque se produjo hace un año justamente el arribo a Cuba, que significa la liberación de 3 de los 5 antiterroristas, luchadores antiterroristas cubanos que penaban en las cárceles de los Estados Unidos de forma injusta, de forma arbitraria. Y con la llegada de los 3 compañeros, pues se reunieron los 5 y constituyó un paso realmente importantísimo en lo que ha venido después, que precisamente este 17 de diciembre se anunció el inicio o el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, algo inédito en los 56 años de revolución victoriosa. Desde luego que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos no hubiera sido posible sin la previa liberación de estos heroicos compañeros patriotas cubanos que de forma totalmente arbitraria e injusta, como hemos dicho, cumplieron larga pena, 15 años de privación de libertad en los Estados Unidos, un caso realmente aberrante que va contra incluso la credibilidad del sistema judicial de los Estados Unidos. Pues bueno,
¿Qué ha venido después de eso? Bueno, ha venido un proceso de diálogo, de conversaciones, donde Cuba puso sobre la mesa lo que ya había propuesto desde el 14 de julio de 2009 a los Estados Unidos, mostrando una verdadera voluntad de diálogo sobre temas bilaterales que están pendientes de resolver. Y como bien tú has señalado, José, Cuba puso ya desde el 2009, desde esa fecha, una propuesta de agenda necesaria para el comienzo del diálogo que lleve al restablecimiento de relaciones diplomáticas y también a la normalización de esas relaciones, cosa que está en proceso, cuestión que está en proceso, no está, por supuesto, nada resuelto. Y cito textualmente, en esa propuesta, que es la que se mantiene hoy, estaba la liberación de los antiterroristas cubanos presos en cárceles de los Estados Unidos. Estaba también el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero. El bloqueo se mantiene intacto. O sea, Barack Obama ha tomado algunas medidas, pero que no atacan directamente a la esencia de esta política criminal, que es el bloqueo económico, financiero y comercial. Se mantiene, hay una dilación en ello. El presidente Obama, tiene amplias facultades ejecutivas para dejar esta política obsoleta, que lo ha reconocido la misma administración de Obama. No ha funcionado, no ha logrado los objetivos por los cuales ha sido aplicada de forma unilateral. Por tanto, ha sido un fracaso, una derrota de esta política. Pues bueno, se mantiene todavía intacto esta política de bloqueo. También estaba en la agenda la exclusión de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, una lista en la cual Cuba jamás debía estar, ni siquiera un segundo. Es también una medida muy sesgada, politizada por parte de los Estados Unidos contra Cuba. Es una forma de agresión más de los Estados Unidos contra Cuba. Desde luego que quien tenía que encabezar la lista son los propios Estados Unidos, esa lista patrocinadora del terrorismo. También eso, bueno, es lo que se ha eliminado de la agenda propuesta. Abrogación de la ley de ajuste cubano y la política de pies secos y pies mojados. Eso se mantiene intacto y no hay voluntad, según las manifestaciones de diferentes altos funcionarios de la administración Obama, pues no parece que haya una voluntad política de derogar esta política. También es una política criminal que alienta la inmigración ilegal y de la cual se han beneficiado, a diferencia de ciudadanos de no solo Latinoamérica y el Caribe, sino del mundo, se han beneficiado los migrantes cubanos. También está la devolución del territorio ocupado por la base naval de Guantánamo, ilegalmente, o también una usurpación del territorio cubano por Estados Unidos. Eso también está sobre la mesa, se mantiene. Fin de la agresión radial y televisiva contra Cuba, eso se mantiene. Cese del financiamiento a la contrarrevolución y a la subversión interna, eso está en su apogeo. Incluso en el año fiscal han destinado alrededor de 30 millones de dólares para financiar a los grupúsculos de mercenarios contrarrevolucionarios que están medrando en el país al calor del amparo y los dineros que vienen de Estados Unidos. Y compensación a Cuba por los daños del bloqueo y las agresiones y restitución de los fondos congelados robados. Es decir, esos son los puntos esenciales que están sobre la mesa de los Estados Unidos, que permitiría ir hacia una normalización de las relaciones. Es esencial. O sea, el desmantelamiento de la política de bloqueo, la devolución del territorio ilegalmente ocupado de la base naval de Guantánamo, así como el cese de las emisiones radiales y televisivas, son subversivas, con el vano intento de subvertir el orden interno y constitucional del país, y desde luego el cese al financiamiento de la contrarrevolución, pues son esenciales, así como las compensaciones por los daños ocasionados por esta política, que bueno, son 900 mil millones de dólares, según la depreciación del oro, de daño económico a Cuba, al margen, o sea, sin contar los daños humanos que dentro de esa política ha estado la guerra sucia, el terrorismo de Estado contra Cuba. Es decir,
De la parte de Estados Unidos hay mucho, pero mucho que enmendar y desde luego Cuba no tiene, todavía se habla, ¿no?, de que Obama ha dado paso, que Cuba no ha dado paso. Esto no es así. Esto es una relación asimétrica. Nunca ha habido, nunca en la historia, una relación normal entre Cuba y Estados Unidos, porque se trata de la pretensión de una potencia hegemónica de apropiarse de los destinos de un país. Tú hablas de que es una relación asimétrica. Efectivamente, Estados Unidos aplica una diplomacia de quid pro quo, es decir, supuestamente yo doy un paso para que Cuba dé otro paso, ¿no? Pero estamos hablando de que la potencia, en este caso, ¿no?, en la asimetría entre las dos naciones, la gran potencia que es Estados Unidos, tiene una parte del territorio cubano robado. Es una potencia que tiene un bloqueo impuesto sobre una nación del llamado tercer mundo. Es la potencia que está financiando a grupos determinados del país para subvertir el orden constitucional. Pero a la inversa no ocurre, es decir, Cuba no tiene un Guantánamo, no tiene una parte de Estados Unidos donde ha instalado ilegalmente una base naval. Cuba no está financiando ni emisoras ni partidos políticos que traten de cambiar el gobierno de Estados Unidos o que traten de influir en la opinión pública de Estados Unidos. Y por supuesto Cuba no está tratando de hacer una guerra económica a Estados Unidos, ni siquiera de influir sobre el orden constitucional o el sistema político-social de Estados Unidos, aunque lo quisiera. Es decir, que no estamos hablando de que yo tengo que dar un paso para que tú des otro paso, no, tú tienes que dar dos pasos de atrás, todos aquellos pasos que han mermado, que han tratado de romper con los principios de soberanía, de principio de autodeterminación de los pueblos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el otro día, el presidente Barack Obama daba, hace unos días, una entrevista muy clara a Yahoo News y hablaba sobre este asunto, hablaba sobre el primer aniversario, del sentido de sus palabras hace un año al pueblo cubano. Y dejaba bien claras las intenciones. Estados Unidos está tratando de empezar, es decir, los pasos que ha dado tienen un objetivo bien claro, que es cambiar la sociedad cubana. Cambiar la sociedad y el orden político cubano hacia el orden que ellos consideran la democracia, es decir, hacia un sistema que responda a los intereses de Estados Unidos. Y decía, vamos a estar mucho mejor si las costumbres, las actitudes y las mentes del pueblo norteamericano y las compañías norteamericanas estén allí, a la vista de los cubanos, que ellos estén en contacto diarios con ellos. Es decir, la posibilidad de que inviertan determinados empresarios, de que viajen determinados turistas, aunque no se admita el turismo todavía, tiene una verdadera intención, que es supuestamente contaminar de los valores americanos al pueblo cubano. Dice, por ello, empezamos por las telecomunicaciones. Ese es un ejemplo de un sector donde estamos muy confiados de que mientras más acceso tenga el pueblo cubano a Internet, va a ser bueno para las perspectivas futuras de la democracia en Cuba. Es decir, que ellos solamente han levantado un poquito el pie del bloqueo en aquello que supuestamente les va a dar un rédito político.